Muchas gracias, buen día. Bueno, primero agradecer que me hayan invitado a participar y decir que supone un reto de hablar en 20 minutos qué son los derechos humanos o qué entendemos por derechos humanos. Y un poco la idea es, yo voy a explicar qué entiendo yo por derechos humanos. Y me parece que es la grandeza de buscar puntos de diálogo, que me parece que el ejercicio de reflexionar durante 20 minutos qué entendemos por derechos humanos, creo que es un ejercicio que tendríamos que hacer cada uno de nosotros y luego compartirlo. Y esta es la grandeza de este concepto de derechos humanos. Empezaría por definirlo, yo entiendo que es una forma de vida. Los derechos humanos son una forma de vida y algo que tenemos que interiorizar, llevamos dentro, y tenemos que reflexionar y, como decía Alba, tenemos que empezar a dotar de contenido. Forma de vida que implica son valores personales y valores sociales. Valores personales y valores sociales que con el paso del tiempo se han transformado en normas jurídicas y que estas normas jurídicas lo que tienen que hacer es adaptarse a la evolución de la sociedad. Es decir, no nos podemos quedar anclados en el concepto de derechos humanos de hace 40 años, de hace 30 años, de hace 20 años, sino tenemos que adaptarlos a las nuevas realidades y a las nuevas evoluciones. Como son 20 minutos, voy a hacer así pinceladas y cosas que me parece que son importantes de destacar. Sobre todo, estamos hablando de derechos, no estamos hablando de privilegios. ¿Por qué? Porque hoy en día, como van los discursos políticos, sí que es verdad que estamos en campaña electoral, bueno, vamos a pasarnos todo el 2015 en campaña electoral y nos van a insistir mucho en que son privilegios. Tenemos que decir, no, los derechos humanos son conquistas sociales, son derechos inherentes a las personas y nadie nos los otorga, sino que hemos luchado mucho para tenerlos y para disfrutarlos. En todo caso, lo que se tiene que hacer es, frente al Estado, exigir que nos los garantice, pero que no nos los otorgue. He dicho que unos valores plasmados en normas jurídicas. Primero, un poco cómo ha sido esta evolución. Esta evolución tenemos que partir de diferentes momentos históricos en esta consecución en materia de derechos humanos. El primer momento histórico fue cuando eran unos valores y valores que reivindicaban las élites, clero, nobleza y burguesía. Llegó un momento que ellos quisieron transformar estos valores en normas jurídicas. Transformar un valor o recoger este valor en una norma jurídica, ¿qué quiere decir? Que lo podré exigir ante un tribunal, lo podré exigir ante quien sea. Por tanto, vemos que el valor forma parte de la norma y la característica de la norma es la posibilidad de reivindicar su efectividad. Pero primero lo que hicieron es las élites querer protegerse y decir, no solo son privilegios, sino que son derechos que tenemos. Esta fue la primera etapa. Ahí viene una conquista social muy importante cuando dijimos, no solo puede ser para las élites, sino una segunda etapa es generalicemos estas normas jurídicas y esta positivación. Y lo que se hizo es extender a todos los sectores sociales, que no fuera solo algo de unos privilegiados, sino que fuera para todos. Esta fue la segunda etapa. La tercera etapa fue cuando dijimos, es que lo que no podemos hacer es dejar los derechos humanos en manos del Estado. ¿Por qué? Porque dejarlos en manos del Estado es un peligro. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y lo que se empezó a hacer es internacionalizarlos, buscar mecanismos en los que, en caso de que el Estado no nos garantice estos derechos, poder acudir a instancias internacionales. Y una cuarta etapa es cuando decimos, bien, es que hay colectivos que tienen que estar especialmente protegidos. Es lo que hablamos y yo creo que decimos de forma incorrecta los colectivos especialmente vulnerables. Creo que tendríamos que empezar a hablar de colectivos vulnerabilizados. Vulnerabilizados ¿por qué? Porque son causas estructurales que los vulnerabilizan. Y entonces cuando se empiezan a hacer nuevos textos que para proteger a los niños, para proteger a las personas con discapacidad, para proteger a las minorías, para proteger a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que hoy, en el siglo XXI, es decir, como os decía, hay que adaptarlos a la realidad de hoy en día, estamos en una nueva etapa, que sería una etapa de interacción. ¿Interacción qué quiere decir esto? Que hoy emerge un concepto que me parece que es fundamental, que es el concepto de derechos humanos emergentes. ¿Qué quiere decir? Dejémonos ya de historias y dejemos ya de partir de que el Estado nos está concediendo derechos. No. Empecemos desde los movimientos sociales a ver que son conquistas nuestras y lo que tenemos que hacer es frente al Estado cuando quiere desmantelarlos. Y este concepto de derechos humanos emergentes lo que acaba es con muchas teorías que hay alrededor de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir acabar con teorías alrededor de los derechos humanos? Algunas cosas o algunos puntos fundamentales que me parecen previos. Quien más sabe de derechos humanos son las víctimas. Entonces, lo que tenemos que tener clarísimo, quien más sabe, no podemos construir teorías de los derechos humanos sin escuchar a las víctimas. Otro punto fundamental es no podemos ser neutrales cuando hablamos de derechos humanos. No existe la neutralidad.
nos tenemos que posicionar claramente siempre al lado de aquellos que sufren las violaciones. Por tanto, cuando me viene un político y me dice yo voy a ser neutral, bueno, ya creo que no entiende lo que son los derechos humanos. Puedo ser objetivo y puedo ser capaz de denunciar cuando las violaciones las cometen uno y las cometen otros, pero no me pidáis que sea neutral. Por tanto, teniendo en cuenta estos puntos previos, me parece que lo que corresponde hoy en día en términos de derechos humanos es hacer tambalear los cimientos sobre los que se sustentan los derechos humanos, es decir, no destruirlos, hacerlos tambalear. ¿Para qué? Para deconstruir y volver a construir realmente los derechos humanos desde el punto de vista de las conquistas sociales. Y en esta reconstrucción, por eso os decía, podéis compartir o no compartir lo que yo pienso, pero en esta deconstrucción lo que tenemos que empezar es a dialogar y empezar a plantearnos algunos mitos que hay alrededor de los derechos humanos y empezar a cuestionarlos. Por ejemplo, el primero, no entiendo los derechos humanos fuera de la democracia. Es decir, lo que realmente sustenta el concepto de democracia es la garantía de los derechos humanos y la efectividad de los derechos humanos. Si queremos catalogar algún régimen como democrático, lo que tenemos que ver es cómo cumple con los derechos humanos. ¿Hacia quién? Hacia las personas que se encuentran en su territorio. Me parece fundamental insistir en esta interacción entre democracia y derechos humanos. Empecemos a cuestionar aquellos regímenes que se llaman democráticos y lo que no hacen es ofrecer garantías efectivas en materia de derechos humanos. Y nos es muy fácil cuestionarlo fuera. A mí si me preguntáis ¿Venezuela es una democracia? Diré que no. Si me preguntáis ¿Cuba es una democracia? Diré que no. Si me preguntáis que en España hay una democracia consolidada, diré que no. Diré que no básicamente ¿por qué? Porque lo que se está haciendo mucho son políticas con los derechos humanos en lugar de hacer políticas de derechos humanos. Entonces, me parece que es fundamental porque muchas veces pensamos que la democracia solo son elecciones. Los políticos van a estar pendientes de nosotros y nos van a ofrecer grandes discursos hasta el día que votemos, hasta el 24 de mayo, hasta cuando sean las autonómicas y cuando sean las generales, y es mucho más que esto. La democracia y, por tanto, los derechos humanos es mucho más que esto. Pero esto no es lo fundamental que me preocupa de esta interacción democracia y derechos humanos. La democracia no solo es un régimen político, sino que entiendo la democracia como un sistema de valores. Como un sistema de valores. Es decir, la democracia, más allá de las elecciones, más allá de la forma de gobierno, es el sistema de valores donde se configuran los derechos humanos. Por tanto, lo que constituye un régimen como democrático son los valores que hay en la propia sociedad. Como decía antes Elvira, es decir, bueno, empecemos a hablar de los valores, no nos dé miedo de hablar de los valores y valores que son importantes para transformar algunas estructuras de la sociedad. Y ahí lo que nos lleva a la reflexión es ¿qué entendemos por sociedad nacional? Porque, claro, nos están diciendo que la sociedad nacional son los nacionales. No. La sociedad nacional no son los nacionales. La sociedad nacional son todas las personas que se encuentran en el territorio de un Estado. Si vamos a cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos, no habla del concepto de nacionalidad. Habla del concepto de garantizar derechos a todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, nacionales o extranjeros. Entonces, por lo que decía también Alba, empecemos a dotar de contenido esto. ¿Cómo puede ser que España decida que va a garantizar el derecho a la sanidad solo a los nacionales y que no le va a dar la asistencia sanitaria necesaria a los inmigrantes que se encuentran en el territorio? Es una barbaridad y es un incumplimiento de normas jurídicas internacionales. ¿Cómo puede ser que para acceder a temas de educación pública requiera el padrón municipal, cuando ha aceptado tratados internacionales que garantizan el derecho a la educación a todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado? Empecemos a romper y a denunciar las manipulaciones que se producen alrededor de los derechos humanos por parte de determinados políticos y de forma interesada. Entonces, ¿qué entendemos por sociedad? Ya he dicho, nacionales y extranjeros. ¿Qué extranjeros? Todos los que estén bajo la jurisdicción del Estado. Todos. Y también rompamos algunos argumentos lingüísticos que crean falsas alarmas. Este de inmigrante legal e ilegal. Esto racismo lo ha trabajado mucho tiempo. No. Hablemos que bajo la jurisdicción del Estado están los inmigrantes regulares e irregulares. Y todos estos tienen los dos las mismas garantías en materia de derechos humanos. Y ahí hay un concepto clave que vais a tratar esta tarde con el tema de las experiencias, el concepto de interculturalidad. Bueno, es que los derechos humanos son interculturales. Los derechos humanos es fruto del diálogo y es fruto de la comunicación. Y los derechos humanos lo que tenemos que plantearnos es que no es
la tolerancia, es la convivencia. ¿Qué es esto de la tolerancia en materia de derechos humanos? No, es convivencia en materia de derechos humanos y ahí la riqueza del concepto de interculturalidad. Y veamos que si derechos humanos es inclusivo, interculturalidad es inclusivo, hay un concepto que es claramente excluyente, como es el de identidad. Entonces, no casa bien el concepto de identidad con derechos humanos y con interculturalidad. Y empecemos a plantearnos la salvajada que a veces se está cometiendo haciéndonos identificarnos con un solo factor. Yo entiendo que nosotros tenemos identidades múltiples y esa es la riqueza en materia de derechos humanos. La riqueza, ¿por qué? Cuando nos dicen, no, es que hoy en día lo que tienen que primar, el gran enfrentamiento que hay, es entre Occidente e Islam en materia de derechos humanos. Y es un enfrentamiento de carácter religioso. La religión puede estar presente en materia de derechos humanos, pero la religión no puede ser un factor fundamental en materia de derechos humanos. Básicamente porque si algo tiene la religión es que es excluyente. Si soy musulmán no puedo ser católico. Si soy católico no puedo ser protestante. Si soy protestante no puedo ser judío. Y si soy judío no puedo ser laico. Yo creo que la religión es un factor que tiene que estar allí, pero empecemos a ver que es necesario que conviva con el resto de factores en aras a construir esta sociedad intercultural. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la interculturalidad fomenta el diálogo. Y el diálogo entre culturas, ¿qué quiere decir esto, este diálogo entre culturas? Que en un diálogo entre culturas, una cultura no puede considerarse plena, porque si una cultura se considera plena, ya no va a un diálogo. Y una cultura que va a un diálogo tampoco puede considerarse inferior, porque si se considera inferior, no va a dialogar en las mismas condiciones. Entonces, es importante el diálogo intercultural porque lo que va a fomentar son diálogos intraculturales. Como decía antes Elvira, la inmigración ha venido para quedarse. Bienvenida sea. Bienvenida sea, ¿por qué? Porque nos va a provocar a nosotros que empecemos a cuestionar algunas cosas de nuestra cultura y la enriquezcamos con cosas de fuera. Y ahí es donde se ha formado la cultura que tenemos, enriquecimiento con factores exteriores. Y hacer un poco tambalear esta identidad única que creemos. No, lo que tenemos que hacer es complementarla con otras identidades y me parece que ahí está la esencia de la interculturalidad. Los derechos humanos se enriquecen de la diversidad cultural y también los derechos humanos puede ser un límite a algunas prácticas de diversidad cultural, pero es un factor que se retroalimenta. Otro mito importante que tenemos que tener en cuenta es el papel del Estado. Empecemos a ver que en materia de derechos humanos el Estado debe existir. Yo soy un defensor del Estado, un firme defensor del Estado, pero un Estado garante en materia de derechos humanos. No me sirven estos argumentos que me dicen el Estado otorga derechos. No, el Estado no otorga derechos. Los derechos humanos son fruto de conquistas sociales. Son fruto, si nosotros podemos gozar hoy en día de determinados derechos humanos, es gracias a generaciones pasadas que lucharon porque nosotros tuviéramos unos derechos que ellos no tuvieron. Si nosotros hemos podido ir a la universidad pública, si nosotros hemos tenido acceso a una sanidad pública y si hemos tenido acceso a muchos derechos, es gracias a luchas de generaciones que lucharon por un mundo mejor. Por tanto, no tiremos la toalla hoy en día. No tiremos la toalla, ¿por qué? Porque tenemos que dejar algo mejor de lo que nos dejaron. Entonces, lo que tenemos que ver es que no fue el Estado que nos otorgó esto, sino fue el Estado que debió garantizar esto, fruto de movimientos sociales que lo exigieron al Estado. Entonces, a mí me parece que es importante insistir en este concepto y que el Estado debe garantizar estos derechos a todas las personas, como he dicho antes. Vayamos al concepto ese que en un momento determinado Hannah Arendt hablaba de cuando se crea el Estado de Israel, que dice, no, es un Estado que garantiza derechos a los judíos y los no judíos son no nacionales y por tanto no tienen derechos. Hoy en día, este concepto de Hannah Arendt de los no nacionales o los que no tienen derechos son los inmigrantes que se encuentran en nuestro territorio. Y ahí también otro concepto que hay que empezar a reivindicar. Los derechos humanos nacen asociados al concepto de ciudadanía. La ciudadanía era un concepto incluyente. Toda persona era ciudadano y, por tanto, como toda persona era ciudadano, toda persona tenía los derechos. ¿Hacia dónde vamos hoy en día? Vamos hoy en día hacia un concepto de ciudadanía excluyente. Por eso el lema ciudadanía a partes iguales me parece que es fundamental.
la ciudadanía, tenemos que empezar a reivindicar esta ciudadanía de carácter cosmopolita. No solo nacional y no solo con un factor identitario, sino una ciudadanía cosmopolita y un concepto de ciudadanía incluyente y extensivo. Por tanto, paremos ya los argumentos políticos que nos hablan de ciudadanos y no ciudadanos. Toda persona que esté en el territorio del Estado es ciudadano y, por tanto, tiene derecho a reivindicar los mismos derechos y libertades. Un argumento que sí que debíamos tener es, bueno, refundemos el concepto de Estado, porque igual este Estado que tenemos no me sirve. Este Estado que tenemos, que es un Estado democrático de forma parcial porque no garantiza determinados derechos, no me sirve. Quiero un Estado más inclusivo. Siendo fundamental el papel del Estado y siendo el garante, también tenemos que ver que el Estado, ya sea ámbito estatal, ámbito autonómico o ámbito local, puede ser el que viole los derechos. El mismo que es el garante es el que puede violarlos. Por tanto, empecemos a percibir la necesidad de exigir al Estado que paren las violaciones de los derechos. Pero una exigencia que hoy en día me parece que ya tenemos una preparación efectiva para poder denunciar las violaciones que comete el Estado por acción. Cuando se extralimita en sus actuaciones, cuando fuerzas y cuerpos de seguridad usan de forma desproporcionada la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gran reto en el siglo XXI es empezar a ver y a denunciar las violaciones que comete el Estado por omisión, por no hacer. Si los derechos que vais a tratar en estas jornadas, ver que las grandes violaciones que comete el Estado es por no hacer nada. Yo quiero un Estado, pero no quiero un Estado que se quede de brazos cruzados. El Estado es responsable cuando, teniendo viviendas sociales, no las ofrece. El Estado es responsable cuando, teniendo un sistema sanitario, lo está negando a parte de la población. El Estado es responsable cuando, facilitando los derechos de participación, niega a un sector de la población poder participar. Y el Estado también, dicho sea de paso, es responsable de algunas hipocresías. Os pondré un ejemplo. Me parece hipócrita que en el pasado 9 de noviembre, que se hizo la pseudoconsulta, se permitió que los inmigrantes pudieran votar en la consulta soberanista, y los mismos partidos que hicieron presión para que los inmigrantes votaran en la consulta soberanista, estos partidos no han dicho nada y no van a decir nada cuando el inmigrante no podrá votar en las consultas que realmente deciden, que son las locales, las generales, etcétera. Y es más, se produjo una discriminación. ¿Por qué los inmigrantes comunitarios al año de residencia podían votar, y los no comunitarios con 3 años? Bueno, es que ya no solo discriminamos entre nacionales y extranjeros, sino que estamos discriminando entre extranjeros. Entonces, a mí me parece que la esencia es esta y empezar a ver las violaciones por omisión. Os pondré un ejemplo. Por ejemplo, me parece que la valla de Ceuta, la valla de Melilla, la violación por acción es cuando a nuestro gobierno, ya sea del Partido Socialista o del Partido Popular, no se le ocurre nada más que poner en las vallas para que no salten concertinas, cuchillas para que los inmigrantes se corten. Esto es una violación claramente por acción. Pero, bueno, y la otra violación por acción es lo de las expulsiones en caliente, que ya ha entrado en vigor, aún no habiendo entrado en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero la responsabilidad por omisión es, sabiendo que las personas que no podrán cruzar la valla, y muchos de ellos tienen la condición de ser refugiados, muchos de ellos van a ser enviados a Marruecos, se dejarán en Marruecos, y Marruecos los va a enviar al desierto de Mali y van a morir miles por inanición. Esto, sabiendo España que está pasando, es una grave responsabilidad por omisión. Y lo que tenemos que empezar a darnos cuenta de denunciar estas situaciones. Cuando, por ejemplo, no se crean infraestructuras públicas en la ciudad de Barcelona para que familias con niños discapacitados puedan acceder a la playa de la Barceloneta. Esto es una grave responsabilidad por omisión. Empecemos a exigir y a ver esa necesidad de denunciar estas responsabilidades por omisión, por no hacer. Otro punto importante que me parece que es necesario destacar es que ahora, en el siglo XXI, hay nuevas realidades, como os decía, en materia de derechos humanos. Dejemos ya, por ejemplo, de hablar de
la extrema pobreza o la pobreza, es decir, una cosa que nosotros habíamos visto hace años que pasaba en América Latina o que pasaba en África y ahora la vemos en nuestras ciudades y nos alertamos y nos escandalizamos, dejemos de considerarlo como la pobreza como una causa de violación de los derechos humanos o como la extrema pobreza como una causa de violación de los derechos humanos. No, no, digamos claramente, la pobreza y la extrema pobreza es una violación de los derechos humanos, no es una violación. ¿Cómo puede ser que produciendo el doble de alimentos necesarios para abastecer a toda la población, haya un tercio de la población que no accede a estos alimentos? No es un problema de escasez, es un problema de distribución. Y no es un problema que tengamos que dejar, y a mí me parece muy bien que el Banc d'Aliments se encargue, etcétera, pero no. El Banc d'Aliments puede encargarse, pero es algo que tienen que realizar las autoridades públicas. ¿Qué es esto que haya una parte de la población que no tenga acceso a la alimentación cuando estamos tirando cada día alimentos necesarios? ¿O cómo puede ser que estemos subvencionando excedentes que van a otros sitios y los tenemos que utilizar aquí, los podemos utilizar aquí? Entonces, vayamos con cuidado con esto. ¿Por qué? Porque es importante insistir que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Un derecho fundamental que nuestras autoridades tienen que facilitar como un derecho humano necesario. Si queremos erradicar las violaciones de los derechos humanos desde la base y por eso empecemos a dotar de contenido este concepto, tenemos una herramienta fundamental. La herramienta fundamental es la educación. Parece que la educación en materia de derechos humanos es la herramienta necesaria para erradicar las violaciones. ¿Y educación dónde? No me sirve que la educación en materia de derechos humanos se dé en grado o en posgrado en la universidad. No. La educación en materia de derechos humanos tiene que ser escuela primaria, escuela secundaria. Y empecemos desde la base. Empecemos que no es suficiente que cada 20 de noviembre celebremos el Día de los Derechos del Niño y se haga una fiesta en el colegio. Yo quiero que en los colegios, en las escuelas primarias y secundarias, se les expliquen estos valores y se les expliquen estos derechos. ¿Por qué? Porque los políticos del mañana, los gobernantes del mañana, están en estas escuelas. Y empecemos a aprender de experiencias que han sido muy positivas. ¿Cómo puede ser que en nuestro Estado, cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de legislación sobre la educación? No, aprendamos de las experiencias de Estados que creen en esto y entienden que la educación no puede ser una política partidista, sino que es una política de Estado. Independientemente del partido que esté en el gobierno, la línea educativa va a ser la misma, porque los resultados en educación en materia de derechos humanos no los obtendremos en el periodo que dura la legislatura, los obtendremos a largo plazo. Aprendamos de esta experiencia importante. Otra forma de construir y volver a construir, me quedan 5 minutos para lo que entiendo, de construir, es no todo corresponde a las autoridades. Empecemos a ver que nosotros tenemos obligaciones también. Primero, la primera obligación es conocer los derechos. Conocer los derechos porque, como decía Alba antes, se habla mucho de derechos humanos, hay mucha retórica alrededor de los derechos humanos, pero tenemos que impregnarnos de los derechos humanos y conocerlos como forma de vida. Como forma de vida y saber qué derechos tenemos, qué obligaciones que tenemos y no pensar que siempre papá Estado nos va a sacar las castañas del fuego. ¿Por qué? Porque no es más garante en materia de derechos humanos aquel Estado que resuelve más denuncias de derechos humanos. Me parece que el más garante es aquel que no requiere ir a los tribunales. ¿Por qué? Porque la sociedad ya es consciente de los derechos que tiene y, si hay alguna vulneración, busca mecanismos alternativos para solucionar. Entonces, ahí me parece que son puntos importantes para empezar a construir de forma con más sentido y con más acorde con el siglo XXI. Me parece que se ha escrito mucho sobre los derechos humanos, hemos escrito muchos libros de derechos humanos, pero no se ha escrito el libro de los deberes. ¿Por qué? Porque me parece que son las dos caras de la misma moneda, derechos y deberes. Y no puede ser que solo sean derechos. Porque mirar, cuando en la Facultad de Derecho, la primera clase que se da de Derecho, se dice, el contenido de un derecho es el bien que se quiere proteger. Por tanto, el contenido del derecho a la salud es la salud. El contenido del derecho a la educación es la educación. A mí me parece que no. Me parece que no. Que el contenido de un derecho es el deber o la obligación de proteger un bien jurídico. El contenido del derecho a la salud es la obligación que tiene el Estado de garantizar la salud.
El contenido del derecho a la educación es la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos con derechos vacíos o derechos semivacíos. Mirar, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad. Como está siendo hoy en día, que nos han dicho que el derecho al trabajo es el trabajo, que el derecho a la vivienda es la vivienda, que el derecho a la sanidad es la sanidad, ¿quién tiene la obligación? No. Es que el contenido del derecho es la obligación de garantizar ese bien. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es que como no tomemos medidas ya, ¿qué van a hacer los Estados? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Proclamar derechos sin obligaciones. Los movimientos sociales somos muy activos exigiendo derechos. Y cuando ya nos han reconocido el derecho, ya nos deshinchamos. Y ya nos han visto venir. Nos han visto venir que cuando nos movilizamos para que se reconozca el derecho a la vivienda, nos van a hacer una ley sobre el derecho a la vivienda maravillosa, etcétera, pero sin ninguna obligación. No. Empecemos a ver que no son privilegios. Tenemos un conseller de salud que en un momento determinado dijo que la salud era un privilegio. Y tuvimos el diario oficial del Gobierno de la Generalitat, que es La Vanguardia, que publicó artículos diciendo que la salud era un privilegio. Y tuvimos la Universidad Oficial de la Generalitat, que era ESADE, haciendo escritos diciendo que la salud es un privilegio. No, la salud es un derecho. La salud es un derecho, y no solo es el derecho a no estar enfermo, sino es el derecho a que en Barcelona no existan una variabilidad de 8 años de esperanza de vida entre barrios de Barcelona. Y es el derecho a que los determinantes sociales no influyan en la salud de las personas. Entonces, empecemos a insistir en esto, en esta interacción entre derechos y deberes. Cuando la tengamos muy clara, podemos deconstruir los mensajes que nos empiezan a hablar de los derechos humanos como privilegios. Porque si caemos en esa trampa, un privilegio que es algo que los Estados conceden cuando quieren y retiran cuando quieren. También, hablando con temas de inmigración, ¿y por qué no da para hablarlo aquí? Yo entiendo que el derecho al asilo no es un privilegio, es un derecho humano. Y me escandaliza cuando se habla de cupos de asilo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que una persona que es refugiada y si recibimos en España 100, el 101 que está siendo perseguido por motivos políticos, etcétera, 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 como ya no entra en el cupo, no lo vamos a aceptar, no. Deconstruyamos este mensaje de forma arbitraria el Estado va a dar y va a conceder el derecho de asilo. No, es un derecho humano y reivindiquémoslo como derecho humano para todas aquellas personas que reúnan la condición de refugiado. Otro tema que es el tema de derechos individuales y colectivos. A mí me parece que todos los derechos son individuales. Me parece que todos los derechos son individuales, a pesar de que para reivindicar algunos se tengan que reivindicar de forma colectiva. Pero esta dicotomía entre individuales y colectivos me parece que se ha creado de forma ficticia. No es que sean unos derechos de carácter colectivo y unos derechos de carácter individual, sino que hay unos derechos individuales que garantizan bienes de carácter colectivo. Pero, por ejemplo, la salud, que es un bien de carácter colectivo, es un derecho individual de cada persona. El derecho de voto, que es algo colectivo, es un derecho individual de cada persona. Por lo tanto, no separemos tan claramente qué son individuales y son colectivos, sino la separación sería cómo se reivindican. Cómo se reivindican todos de carácter individual y algunos hace falta colectivos que los reivindiquen, pero que individuos formen parte de este colectivo. Otro reto importante, otra deconstrucción, es derechos humanos caros y derechos humanos baratos. Todos los derechos humanos son caros. Todos son caros. Unos más que otros, pero todos son caros. Y cuando caemos en la trampa que nos están haciendo caer muchos políticos de es que estos tienen un coste y otros tienen otro coste, estamos cayendo en la trampa de mercantilizar los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen precio. Los Estados no pueden obtener beneficios con los derechos humanos. Los derechos humanos siempre van a ser deficitarios, pero para eso está el estado del bienestar, para no obtener lucro con los derechos humanos. Por tanto, si partimos de que todos los derechos humanos son caros, no podemos aceptar políticas que nos digan que van a implementar determinados derechos humanos en función del coste. No, los derechos humanos se implementan en función de las necesidades. Las necesidades es fundamental. Si la necesidad hoy en nuestra sociedad es erradicar la pobreza, si la necesidad hoy en nuestra sociedad es tener una sanidad pública para todos, si la necesidad hoy en nuestra sociedad es que la gente no se quede en la calle
y habiendo viviendas disponibles, lo que tenemos que hacer es exigir que los derechos humanos se implementen en función de estas necesidades más allá del coste posible. Acabemos con este afán de lucro y con esta mercantilización. Un último reto de estos que muchos se pueden plantear en este entendimiento en materia de derechos humanos es la sanción. Siempre nos están diciendo que van a implementar políticas públicas para sancionar las violaciones de los derechos humanos. No, el derecho no está para sancionar. El derecho es algo que regula el comportamiento social. Lo que es fundamental es la prevención. Por tanto, no veamos que todo es la sanción. La sanción es la última ratio, es el mal. Pero la idea de los derechos humanos no es sancionar, sino regular comportamientos entre todos los que estamos aquí y articular mecanismos sobre esto y que no nos cambien y no nos hagan caer en trampas. Os pondré un ejemplo, la trampa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Yo creo que tiene que existir una ley de seguridad ciudadana, pero una ley que me garantice la seguridad cuando voy a una manifestación, no una ley que criminalice la protesta, no una ley que me sancione cuando voy a manifestarme. Yo quiero una ley que garantice mi derecho de reunión, de manifestación, de reivindicar derechos, etcétera. Se ha hecho una ley para sancionar el ejercicio legítimo de los derechos. Y es más, en esa ley se ha metido ahí algo que no tiene cabida, como es el tema de las expulsiones en caliente. Tema que nos lo encontraremos, que dentro de unos años, ante instancias internacionales, nos van a condenar por aplicar esta ley. Bien, sería deseable que empecemos ya a luchar contra esto. ¿Por qué? Porque nos van a sancionar como Estado, pero miles de personas van a morir por no poder alegar su derecho de asilo cuando sí que lo requieren. Por tanto, empecemos a denunciar esta situación. Un poco para concluir. ¿Cómo nos encontramos? Es decir, que entiendo cómo lo dotamos de contenido, cómo nos encontramos en temas de derechos humanos. A mí me parece que lo que deberíamos hacer, y por eso son importantes estas jornadas, de parar, reflexionar, compartir experiencias, nos encontramos como ese marinero borracho que ha ido a una taberna, no ha parado de beber, va fuera de la taberna y debajo la única farola que hay en la calle iluminada empieza a buscar. Y empieza a buscarse y empieza a tocarse la ropa. Va otro marinero y le pregunta, ¿qué estás buscando? Dice, no, estoy buscando que no encuentro la cartera. Y le dice, bueno, la cartera no la encuentras, pero posiblemente la cartera la has perdido o te la han robado en la cantina donde estabas tomando cervezas. Y el marinero borracho le dice, sí, yo sé que posiblemente la cartera me la han robado y yo la he perdido allí, pero la estoy buscando aquí porque es la única farola que hay que ilumina en toda esta oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece que en derechos humanos estamos buscando donde aquellos que nos han robado la cartera nos han puesto la farola. No, vayamos a buscar, en materia de derechos humanos, vayamos a buscar donde nos han robado la cartera. Nos han robado la cartera aquellos que nos dicen que no son derechos, que son privilegios, aquellos que nos dicen que quien los otorga son los Estados, aquellos que nos dicen que las leyes están para solo un sector de la población. Vayamos allí y decirles, no, los derechos humanos, y es lo que yo entiendo por derechos humanos, son valores que compartimos entre toda la sociedad que se encuentra en nuestro territorio, valores que se han positivado como normas y valores que tenemos que reivindicar desde abajo. Una globalización desde arriba de carácter neoliberal no nos sirve. Nosotros queremos esta globalización desde abajo que nos cataloga como ciudadanos cosmopolitas y que exigimos que las reivindicaciones y las luchas sociales se plasmen en derechos y que lo que haga nuestro Estado es hacerlos efectivos y que nos permita gozar de estos derechos a todos. Y yo lo dejaría aquí. Muchas gracias.